que tenía que ver con un periódico que se llamaba El Alcázar, que pega un cambio, porque fíjate, El Alcázar en los años 60 es el periódico como de la apertura. Lo tiene un grupo de gente del Opus Dei, que está vinculada a un banco que es el Banco Atlántico, que luego acabaría en manos de la familia Ruiz Mateos, en Rumasa, pero en ese momento pues, es un grupo de empresarios que quieren fomentar un ambiente favorable a una futura democracia parlamentaria y muy enfrentado a los sectores ultras de otros medios como el Arriba, Pueblo, etcétera. El Alcázar provenía de una hoja ciclostilada que se llamaba El Alcázar durante el asedio del Alcázar. Un grupo de empresarios lo que hicieron fue un contrato con la Hermandad de Defensores del Alcázar para utilizar su cabecera y hacer un periódico, con una serie de especificaciones, fundamentalmente, que defenderían la verdad, que no se meterían con la Iglesia, estas cosas. El poder mediático del Opus Dei en prensa de ámbito nacional iba a comenzar a desmoronarse a finales de 1968. El motivo fue una de sus principales herramientas, era la empresa PESA, dueña del periódico Nuevo Diario de la Mañana, que tenía una tirada más bien discreta, y la empresa que gestionaba el periódico de la tarde, El Alcázar, que sí tenía muy buenos datos de tirada. Pero la cabecera del Alcázar no pertenecía a PESA, era propiedad de la Hermandad del Alcázar de Toledo, de una ideología más bien ultra. Y la hermandad autorizaba por contrato a PESA a gestionar su periódico, pero con una serie de condiciones entre las que se incluía que no podían faltar al respeto al jefe del Estado. Y en el verano de 1968, el diario El Alcázar, en ese momento dirigido por don Luis Apóstol, publicó un artículo destinado a defender a sus compañeros del diario Madrid, que en ese momento están suspendidos por lo del no al general de Gaulle, en el que se hacía una referencia que podía considerarse despectiva hacia el general Franco. Me tengo entendido que el detonante es un artículo, precisamente por defender al diario Madrid, firmado por Saralegui, no sé si es un apodo o alguien llamado Saralegui. Francisco José Saralegui. Eso, el diario Madrid, la ley de prensa arma la de San Quintín. La línea editorial e incluso la línea informativa se apartó e incumplió el contrato que tenía suscrito con los propietarios de la cabecera del Alcázar y se incumple el contrato que al hacerse cargo del periódico había firmado PESA con la Hermandad de Defensores del Alcázar. En cuanto a la línea, que no se en cuanto a la línea política. El contrato suscrito por PESA, como luego después en el suscrito por DIRSA, mantenía la inalterabilidad de la orientación tradicional. En ese momento, la Hermandad del Alcázar de Toledo anunció que daba por roto el contrato de cesión de la cabecera a PESA. PESA trató de rectificar, anunció que despedía a Apóstol como director y volvía a poner como director del Alcázar a su periodista más prestigioso, don José Luis Cebrián Bonet. Pero la Hermandad del Alcázar de Toledo anunció que contrataba a una nueva empresa, creada en ese mismo momento, Diarios y Revistas S.A., DIRSA, de ideología ultra, para que fueran ellos los que gestionaran el periódico, nombrando como nuevo director a don Lucio de Álamo Urrutia, por lo que se daba la original circunstancia de que había dos directores del Alcázar, don José Luis Cebrián Bonet, el director puesto por PESA, y don Lucio de Álamo Urrutia, el director puesto por DIRSA, y ambos decían ser directores legítimos del Alcázar. El gobierno, con don Manuel Fraguer Ibarne, intervino en la polémica, como también lo hizo la Secretaría General del Movimiento, a través de su vicesecretario, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y ambos fallaron a favor de la hermandad, a favor de DIRSA y por tanto en contra de PESA. Darnos opción a defendernos, a los de prensa y ediciones, pues cerró el periódico. Eran gente muy complicada. ¿Quién estaría tipo Waldo de Mier? No, Waldo de Mier es respetabilísimo, yo le aprecié. Lo digo porque sí, dicen que fue uno de los que más maniobró que más maniobró, quizá él el que más, y Lucio del Álamo, que luego jugó. Toda la redacción del Alcázar que había en ese momento se puso del lado de PESA, lo que obligó a DIRSA y a la hermandad a buscar una nueva redacción encabezada por don Antonio Gibello. La Dirección General de Prensa al suspender el registro, suspende la publicación. Y durante un tiempo desaparece el Alcázar. Aspecto técnico del cierre del Alcázar.
es la titularidad no del accionariado, sino del puro título. La cabecera. De la cabecera. Entonces el ministerio pues juzga manu militari y vamos, y en una tarde se cepilla eso y se cierra el periódico. Se lo quitan a Pesa. Entonces se produce un precedente, digamos, de unidad redaccional y unidad de trabajo, que es un poco el precedente de lo que después ocurrió en Madrid. Claro. Y absolutamente ninguno de los 60 redactores que nos quedamos en la calle se nos ocurrió acudir. Se reengancha con la nueva empresa. Se reengancha con la nueva empresa, esperamos, automática y radicalmente. Cuestión de principio, es decir, oye, si ya el Alcázar no va a ser aperturista y va a ser inmovilista, nos vamos todos. Este fue, digamos, el movimiento empresarial, junto con el cierre del Diario de Madrid, más espectacular que hubo durante el régimen en aquel año 68. Pues personalmente aplaudo la decisión, porque de todos es sabido que aquella célebre frase de Groucho Marx, de estos son mis principios, si no les gusta tengo otros, es aplicable a mucha gente, yo diría al 90% de la población mundial. Con lo cual, desde mi punto de vista, si ellos veían que el periódico iba a llevar una deriva que no era la que ellos, con la que ellos lo fundaron, claro que se marcharon y de verdad que lo aplaudo. Es decir, antepusieron sus ideas al negocio. A la estabilidad laboral. Hombre, supongo que diríamos, a ver si nos repescan otros periódicos, pero bueno, eso arriesgarte a un salto al vacío. Sí, por supuesto, que no dudo que tendrían un bagaje y tal veteranía y carrera que probablemente ninguno de ellos pasó hambre ni acabó sin empleo. El director, que era este que mencioné antes, Luis Apóstol, se fue al Ya, otros serían repescados. No creo que todos lo fueran, porque al final siempre hay alguien que cae. Por supuesto. El señor Cebrián Bonet intentó ver si con esa redacción que se había quedado huérfana se podía crear un nuevo periódico e incluso entró en negociaciones con el Grupo Prensa Española para crear Blanco y Negro Diario como periódico de la tarde de Prensa Española. Pero el gobierno también abortó esa posibilidad. Prensa Española me llamó a mí y me dijo: ¿tú estarías dispuesto a hacer un periódico de tarde con nosotros? Y dijo, todo hay que hablarlo, ¿no? Bueno, se llamaría Blanco y Negro Diario. Y entonces me dijo, pues muy bien, voy. Entonces estuve hablando con ellos, luego se lo expliqué a la redacción, iba yo como director, y entonces Fraga dijo, no, si este señor va como director, yo no apruebo el periódico. Le han puesto ya la marca a usted de... Bueno, y entonces non grato. Yo llamé a la secretaria de Fraga, le dije, querría hablar con el ministro. Había habido un estado de excepción, no lo olvidemos. Y entonces Fraga me recibe, yo le explico, le digo, mire, ha habido el cierre, que le voy a contar a usted del cierre, pero yo creo que puedo irme con una serie de gente. No, mientras yo sea un ministro, usted tendrá que pasar por encima de mi cadáver para ser director. Yo le dije, mire, yo no me dedico a pasar por encima del cadáver de nadie. Pues mientras yo sea ministro, usted no será director. El cambio de la empresa gestora del diario El Alcázar tuvo dos consecuencias. La primera, que a partir de ese momento, el periódico El Alcázar pasó a estar alineado con el bando de los falangistas, o mejor dicho, con el bando ultra, incluso más adelante más ultra que ningún otro periódico de los de ámbito nacional. Y segundo, fue el fin de Pesa, porque el Nuevo Diario no daba suficiente rentabilidad como para que Pesa pudiera sostenerlo sin los beneficios que ganaba por el Alcázar, por lo que se vería obligado a vender este periódico en 1970, por lo que Pesa desaparecía del sector mediático español. ¿No le produce una reflexión curiosa que el Alcázar haya quedado en la memoria de mucha gente con el periódico contrario a las reformas, contrario a la transición? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Llorar? No vamos a decir, que hubo otro Alcázar que quiso ser democrático y lo tumbó Fraga. Bueno, recibió Pesa una indemnización de 100 millones de pesetas, no billones. 100 millones de... 120 millones. Por cierto, la tirada cayó en picado cuando se produjo el cambio. Curiosamente volvió a subir en el año 81, el año del 23F, sospecho que por un nicho diferente. Claro, seguramente. Pero a tu pregunta de si fue una opción lógica o una decisión lógica, yo te contesto, no sé si fue lógica o no, pero desde luego fue honrada y muy valiente.
Es que fíjate, el Diario Madrid, tengo muy claro, como comenté, que hubo una intencionalidad. Es decir, este negocio no funciona, vamos a provocar al régimen para reventarlo, que nos revienten el periódico y poder presentarnos como víctima y cobrar la indemnización, lo que fuera. Pero yo tiendo a pensar que en este caso sí puede ser una víctima del régimen franquista y no tanto una estafa como creo que fue el Diario Madrid. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo, claro.